Buenos días, buenas tardes, buenas noches. También para aquellos que van a ver por diferido, un abrazo fraterno, que Dios les bendiga y vamos a iniciar con tiempo de oración. Mi querido Sebas, guíanos en oración. Sí, pastor, ¿me escuchan? Amén. Claro, fuerte y claro. Ya, oremos. Señor amado, Padre eterno, te queremos dar las gracias por tener la oportunidad de conocerte más a ti, conocer cuál es tu palabra y cuáles son los designios para rectificar nuestra vida. Te queremos pedir, Señor, que seas tú otorgando la sabiduría, la inteligencia, Señor, para poder tener este tiempo de estudio. Te queremos dar agradecer por tener esta oportunidad que el pastor nos puede enseñar, Padre amado. Te queremos pedir que guardes a cada uno de nuestros hermanos, si están trabajando o de regreso a sus trabajos. Te agradecemos y bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, hermosa familia. Abrimos nuestras Biblias, nuestra Torá de vida, que Torá significa guía, instrucción, camino de vida. En el capítulo 9 de Números es lo que nos toca hoy día. De hecho, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 está presente lo que se conoce como la Parashá 36 Ba'alojá, que hace referencia a cuando coloques o cuando establezcas, como un sentido de presentar algo, dar algo, establecer algo, ¿sí? Entonces ahí está presente esto. Hemos visto ya el capítulo 8 y hoy nos toca el 9 y vamos a avanzar hasta el 12, ¿sí? Hoy vamos a estar avanzando toda esta parashá, esta porción. Recuerden que parashá se traduce como porción y eso es lo que se encuentra dentro de las Sagradas Escrituras. Para los que no sabían o los que desconocen ciertos detalles, em, estamos justo por celebrar lo que se conoce como la festividad de Rosh Hashanah, ¿sí? Ese Rosh Hashanah eh, tiene que ver propiamente em, con el Año Nuevo Hebreo. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo inicia este Rosh Hashanah? De acuerdo al contexto bíblico, eh, a partir del atardecer del lunes 22 de septiembre. Así que estamos al brinco. Empieza el 22 y la festividad termina el miércoles 24, así que sería toda la tarde o ya la noche del día lunes, martes todo el día y miércoles hasta la tarde, ¿sí? Ese sería, por así decirlo, ese periodo tiempo, con lo cual a partir del 22 hasta el 24 de septiembre se va celebrando lo que es Rosh Hashanah o cabeza de año hebreo. Si nos organizamos bien bonito, podríamos hacer simbólicamente como un tipo de festejo de Rosh Hashanah. Así que hablen por interno, nos organizamos y podemos establecerlo. Oiga, qué bonito sería poder ir observando cómo era este tipo de tradición, esta enseñanza, esta festividad que ellos realizaban como cabeza de año. Entonces ahí podemos conversar sobre este tema. A partir de ahí, es decir, a partir del miércoles 24, empieza el estudio o la lectura completa conocida como Parashá, las porciones de todo lo que usted y yo conocemos como los 5 primeros libros del Antiguo Testamento o el Pentateuco, dicho de otra manera, se estudia durante todo el año. Es decir, hay un estudio completo durante todo el año de estos 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, ese es la parashá, eso es obligatorio para todo judío, eso era obligatorio para todos aquellos que
se encontraban especialmente en tiempo de Jesús, ya se hacía esta acción de la lectura constante de los 5 primeros libros conocido como Torá, ¿sí? O Pentateuco para los que son un poquito más griegos. Entonces, ese es el proceso. Por eso hablamos hoy que estamos revisando justamente esa porción 36 de la Parashá, que va desde el capítulo 8 de Números hasta el capítulo 12. ¿Sí? Muy bien, dicho esto, así que los que deseen participar de ese proceso, pues por favor, por interno, podemos estar dialogando para ir organizando Rosh Hashanah. Sería algo interesante y bonito poder hacerlo. Sí, es muy, muy simpático la festividad de Rosh Hashanah. Ok, volvamos al tema. Hoy nos toca el capítulo 9, que habla acerca de Pesaj, Pascua. Pesaj como tal significa pasar por o brincar. Eso es el significado del término Pesaj. Se tradujo como Pascua. Y ahora les escucho, pueden escribir, los que no desean hablar, no hay problema, en el chat. Em, ¿Qué entiende usted por Pascua? Supongo que apenas usted escucha Pascua, le viene a su mente el conejito de Pascua, los huevitos de Pascua que se desarrolla en Estados Unidos. Pero ¿qué entiende usted por Pascua? ¿Cuál es? Así usted escucha Pascua, ¿qué le viene a la mente? Ahí puede hablar o escribir como usted desee. ¿No era la muerte de Jesús? Ya es la muerte del Mesías propiamente que se desarrolla en ese periodo de Pascua. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más le viene a la mente? Oiga, nada más. Buenas noches, pastor. Mi hermana Sonia, buenas noches. Pues la verdad es que en esa tradición de norteamericana nunca ha tenido relevancia en mi vida, honestamente. Si Ok. menciono la palabra Pascua, pues es el llamado que hizo el Padre Eterno a su pueblo de salir de Egipto a celebrar justamente esa festividad. Muy bien, muy bien. Sebastián nos dice, Pascua no es la celebración judía que se hacía por la liberación de los judíos de Egipto, sí es justamente esa la felicidad, en donde se sacrificaba un cordero y se hizo el pan sin levadura por la rapidez que salían, ¿no? Y Jesús lo cambia el pan por el cuerpo y el cordero por el pan por su cuerpo y el cordero por él, ¿no? Ok. Sí, sí, mi querido Sebas, así es. Ese es, de hecho, Jesús no lo cambia. El que pone esto es propiamente el escritor de Hebreos. Él es el que da ese entendimiento porque Jesús lo que hizo fue celebrar la Pascua, ¿sí? Y justo en la Pascua, Él es sacrificado, por así decirlo. Esto lo plantea propiamente el escritor de Hebreos. Para tener claro, no es una idea directa de Jesús, porque aún ni los seguidores a un principio entendían esto. Estamos hablando de los 12, ¿sí? Sino que esto se desarrolla ya un poquito más fuerte después de la destrucción del templo, años 70, en donde dicen, ok, ahora ya no hay templo. ¿Dónde sacrificamos los corderos? Ahora, ¿qué sentido tiene el sacrificio si no hay templo? Y es hasta la fecha que se mantiene ese pensamiento. ¿Qué hacemos? No hay templo. ¿Dónde hacemos sacrificios? Entonces, el autor de Hebreos dice, ¿saben qué? Para no estar con estos conflictos y entender claramente el sacrificio del Mesías, esto es lo que significa. Y él establece esa idea propiamente del sacrificio pascual. Y eso es para entender. Por eso, cuando tengan oportunidad, entendiendo la Pascua, lean el libro de la carta a los hebreos. Es muy bueno para ir entendiendo esta parte. ¿Sí? Ok, dicho esto,
Entonces, Pesaj, Pascua, libertad y salvación. Muy bien, mi hermana Estela. Sí, el término Pascua o Pesaj, que es el término propiamente, significa brincar, pasar por encima, no tocar. Entonces es cuando brinca la muerte, por así decirlo, y no tocan a los primogénitos. No toca a los primogénitos de los hebreos. Hasta ahí no se llamaban todavía propiamente Israel, ¿sí? Sino que todavía había el sentido hebreo, aunque eran parte ya del pueblo de Jacob y ya se iba consolidando, pero aún no era pleno el sentido del nombre Israel. Entonces brinca el ángel de la muerte y algunos autores e investigadores hacen referencia que este ángel de la muerte propiamente se hace referencia a Gabriel, ¿sí? El que se le da el nombre griego. En hebreo, como tal, tiene que ver con dureza o destrucción. Eso significa el nombre. ¿Ya? En griego aparece como Gabriel, que también era un sentido de dureza y también traía ese sentido de guerra. Era como el ángel de la muerte, el ángel de la guerra. ¿Sí? Ese era los sentidos que tenían dentro de una concepción un poquito más griega. ¿Ya? Bajo esa línea, ese entendimiento, sepa usted que la Pascua significa libertad. Fueron salvos. Entonces es la primera vez que el pueblo hebreo propiamente observa un acto de libertad, no solo de sus vidas en el sentido de la vida y muerte, ¿no? Sino también que observan un sentido de libertad de estar cautivo en sus pensamientos, en sus mentes de Egipto. Entonces trae dos libertades, por así llamarlo. Trae dos sentidos de libertad, dos sentidos de restauración. Por eso el celebrar Pascua viene siendo el sentido de la libertad, tanto de vida y muerte, es decir, de este cuerpo, como el sentido de la libertad o salvación de los pensamientos, de la forma de entender las cosas. Y a eso sumen que solo los hebreos, los primogénitos de los hebreos se salvan. Hebreo como tal significa el que pasa al otro lado, el que cambia su pensamiento, eso es hibrit, el que tiene una forma de pensar distinta o una manera de vivir totalmente diferente al resto. Entonces se va uniendo todo en ese ámbito, por lo cual, hablando así en conjunto, Pesaj es un sentido de salvación física, salvación del pensamiento, de las ideas, de la mente, lo cual le lleva a una salvación integral. Y justo ahora trabajamos ya desde el concepto del Nuevo Testamento y justo en ese periodo, en esa festividad, en esa fiesta de Pascua, de Pesaj que está celebrando el Mesías, él es sacrificado durante esos días de la festividad. Al ser el sacrificado en Pascua, obviamente el autor de Hebreos va a utilizar esto y va a decir, él fue el sacrificio perfecto. Él es la libertad mesiánica que esperábamos. No tanto desde un ámbito únicamente físico, porque ya estamos acá en Israel. Pero el autor de Hebreos va a decir, ahora que no está el templo, los romanos destruyeron todo esto, ahora nosotros tenemos la libertad, tanto física, espiritual, como la redención del alma por la acción mesiánica. Oiga, esto es increíble. Así que la festividad de Pascua tiene un significado profundo. Ahora, usted dirá, ¿y qué sucede ahí en el libro de Números capítulo 9?
¿Qué está pasando? Aquí no habla directamente de la fiesta en el sentido del recordatorio, sino aquí dice, ¿qué sucede si alguien, porque estaba de viaje o porque había muerto algún ser querido, qué pasa? ¿Qué sucede si no pudo celebrar Pascua, Pesaj? Y ahí el eterno Dios le da la respuesta a Moshe, a Moisés. Y le va a decir en ese capítulo 9, le va a decir, hey, ¿saben qué? Hagamos algo, es como ese proceso. Las personas que por causa de viaje y por causa de que estaban inmundos por la muerte de un familiar o cualquier otra circunstancia que le lleve a ser inmundo y no pudo celebrar Pascua, si usted quiere saber un poco más de qué es ser inmundo, impuro, puede leer el libro de Levítico. ¿Recuerdan? Ahí hablamos de todo lo que tenía que ver con ser inmundo, impuro, ¿ya? Entonces, dice ahí, si alguien no pudo celebrar, ¿qué va a pasar? Ese año ya no va a tener esa bendición de libertad porque es la tendencia que ellos fueron desarrollando de que año tras año era el recordatorio de la salvación, de la libertad, de la transformación. Entonces, ¿qué hacemos? Le da la respuesta bien bonita y le va a decir que a esas personas propiamente pueden al segundo mes, es decir, al siguiente mes, el día 14 del mes segundo, realizar una Pascua. Solo ellos. O sea que solo ellos podían hacer la Pascua. Sí. Vean el verso 11. Ahí está presente. Capítulo 9, verso 11. Ahí pueden subrayarlo si quieren. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán el animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua lo celebrarán. O sea, pueden celebrar una segunda Pascua. Oiga, que hay algo muy interesante. ¿Qué quiere decir todo esto o qué enseñanza nos trae? Quizás uno diga, ah, bueno, ya pueden celebrar segundo, ya, ¿qué podemos hacer? En el nombre de Dios se ve también las principales fiestas. Y usted me dirá, ¿cómo así, Isaías? A ver, dale suave que no le capté eso. Ok, vamos suave. Cuando usted revisa el nombre del Eterno, el nombre del Eterno como tal es YHWH. ¿Sí? Y aquí va el nombre Y, perdón que escriba al revés, pero es para mostrarles y que las letras coincidan. ¿Ya? Tenemos una Yod, ¿sí? Tenemos una Vav. ¿Qué se repite en el nombre del Eterno? ¿Cuál La, se repite? la segunda y la cuarta. La segunda y la cuarta, que es la H y la H. Dentro de las enseñanzas antiguas, hacían referencia que como hay dos festividades de Pascua, el nombre de Dios tiene dos oportunidades de restauración. Tiene dos principios de vida, dos cambios transformacionales en el ser humano. Y este es valor numérico 5 y este es valor numérico 5. ¿Sí? Estos son los valores numéricos. Y el número 5 significa Gesed. ¿Sí? Perdón, estoy escribiendo con el mouse, así que disculparán ustedes. Ahí está, Gesed. Y Gesed significa bondad que no merezco. Aunque el 8 también se vuelve a repetir la misma palabra, bondad inmerecida.
Eso está diciendo, dicen los sabios en ese ámbito, los eruditos, que en el nombre de Dios se repite la bondad 2 veces. Y al repetirse, Dios está dando o explicando que hay una segunda oportunidad que le dio para la restauración al pueblo. Esa es doble Pascua. Mi hermano José, ¿tiene alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. No, como no le cogí desde el principio, recién me conectaron, no, hermano, mi pastor, ya voy escuchando para preguntarle cualquier cosa, hermano Ok, pastor. Dios listo, le mi pague. querido Buenas José. noches a todos. Buenas noches. Entonces, cuando nosotros observamos esto, oiga, qué increíble la sabiduría que está en las Sagradas Escrituras. Al haber 2 Pascuas y se repite al 14º día del mes segundo, 2 es testimonio y el número 14 es la unión de 7, 7, pero 14, 1 más 4, ¿cuánto da? Sencillo, 1 más 4. 5. 5. Todo se une. 5, que es la bondad de Dios, esa restauración. O sea, está diciendo, te doy una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad es el Mesías. Para ellos aún no llegaba, por eso le da una doble Pascua. Para nosotros llegó y es una sola Pascua, porque ya en el Mesías tenemos la redención. ¿Me explico? Pero igual, solo fíjese, usted vivía sin Dios, estaba sin Dios a un principio y Dios le da una segunda oportunidad de vida. El momento que usted acepta al Señor, recibe esa bondad inmerecida y ahora tiene una segunda oportunidad de vida. En esa segunda oportunidad de vida, ¿cómo le está viviendo? Porque ya después de esta no tiene oportunidad, lo dice Hebreos, porque está establecido que después de la muerte, el juicio para el hombre. Porque usted ya conoce al Mesías. ¿Me explico? O sea, usted ya no tiene oportunidad, ya no puede decir, bueno, como no sabía, ¿ya qué? No, usted conoce y sabe. ¿Qué va a hacer con esta segunda oportunidad? Eso es el sentido que ellos comprendían. Tenemos una segunda oportunidad, no pudimos estar en la primera, en la festividad de la primera Pascua con todo el pueblo, pero ahora tenemos una oportunidad y lo vamos a compartir, lo vamos a trabajar. Esos 2 días vamos a estar juntos y disfrutar. Oiga, qué increíble. Entendemos un poquito más el por qué en el libro de Números está dando esta oportunidad de 2 Pascuas, 2 Pesaj, con lo cual usted y yo tenemos una segunda oportunidad. Ya no lo echemos a perder. Después de esta ya no hay una tercera, así que no se haga ilusiones. Ya después de esta ya usted no tiene otra más. Ya conoce al Mesías, sabe quién es el Mesías, viva para el Mesías. Mi querido Vladimir, le escuchamos. Buenas noches, pastor. Bendición para usted y para todos los miembros de esta hermosa Amén. congregación que usted dirige acertadamente. Una preguntita al respecto. Estaba escuchando, bueno, me conecté un poquito tarde, pero es increíble cómo este capítulo de números, o perdón, este libro de números, conecta muchas cosas e incluso habla de una segunda oportunidad y todo, y es parte del Antiguo Testamento. Esta semana en un debate que ando con mi hijo, que le cuento acerca de Dios y muchas cosas que él me refuta y trato de ver cómo le respondo. Realmente antes no había tomado yo en cuenta esta circunstancia de que, eh, y viendo toda esta analogía y estas interpretaciones que usted hace, efectivamente se ve como tan claro y no tenemos, o sea,
y lo maravilloso que es, o sea, estar junto a Dios y seguir su camino. Pero ¿por qué, si esto está parte de los números y parte de la Biblia y todo, los judíos no la aceptan de esa manera? Esa es una parte. Y también, digo, esta semana, muy curiosamente, también descubrí que la religión musulmana es de Mahoma, ¿no? En un Ujú. principio también seguía y creía en Dios. Incluso 7 siglos después de que Jesús vino, o sea, una vez que ya pasó todo esto, lo que usted está mencionando, apareció un tal señor Mahoma y vino con una nueva teoría que creó el Islam. O sea, ¿de qué manera, o sea, esto nosotros como cristianos interpretamos estas circunstancias y por qué los otros, en este caso, como digo, los judíos y los musulmanes o islámicos, no sé, interpretan de una manera diferente que vienen a tener unas creencias completamente contrarias y diferentes? Gracias, mi Perdón, querido Vladimir. me crea una confusión en eso y ahorita que usted habla de eso, o sea, la fe, la que uno tiene, o sea, es tan fuerte y todo, ¿no? Pero como le digo, en esta controversia y tratando también de convencer a mi hijo de todas las cosas que debemos hacer, es que me nace todo esto. Muchas gracias. Con gusto. En primera instancia, mi querido Vladimir, lo que nosotros debemos entender es que el Mesías como tal sí está en el pensamiento judío, pero no como nosotros lo vemos. En el Talmud, partes del Talmud, los sabios, cuando escribieron el Talmud, cuando hablan de el Mesías, para nosotros Jesús, para ellos Yeshua, solo utilizan un término, Yeshu, ¿sí? Quizás de una manera despectiva, como dicen muchos eruditos en esa área, y también como dicen los mismos judíos, porque se desvió del camino, de acuerdo a lo que aparece en el Talmud, se desvió del camino y no cumplió con todo lo que establece, en este caso, la Torá, al punto de ser considerado Dios. Eso es inaudito, es impensable, por lo cual para nosotros no es un Mesías, porque ellos tienen cientos de Mesías hasta la fecha, que ya está otro Mesías, como vimos hace un par de años atrás, que ya nació otro Mesías, o bueno, ya fue establecido, ungido como Mesías. Su nombre era Shkiel, ¿sí? Entonces ese fue establecido en Israel. Para ellos, el Mesías va a llegar y restaurar el tercer templo o reconstruir. Al contrario, cuando Yeshua habla con los fariseos y saduceos, dice, este templo no quedará piedra sobre piedra. ¡Ay! Eso fue la herejía más grande. Claro, él estaba hablando del cuerpo, pero más adelante fue como profecía. Literalmente no quedó piedra sobre piedra en el templo, ¿sí? Entonces, al mirar esto, los estudiosos y los sabios en esa línea, especialmente de línea hasídica, que se llaman los más ultraortodoxos, eh, tienden a decir que Jesús se desvió, por tanto no hay que reconocerlo. Y a partir de ese tipo de interpretación, aparece en el año 105, 135 otro Mesías, Bar Kokhba. Y Bar Kokhba se levanta en armas en contra de los romanos y se desarrolla la guerra más cruel que hubo del primer siglo. ¿Qué quiere decir con ello? Que ya todo este tipo, esta tendencia, este pensamiento desarrollado por los sabios del Talmud, literalmente hizo que los judíos no miren a Yeshua, a Jesús, como el Mesías, sino que vayan observando a otros.
Y hasta la fecha se mantiene ese pensamiento. ¿Sí? Eso en la línea judía. Por la línea de la creencia islámica, lo que acaba de decir es verídico. Ellos creen hasta Abraham. Y de Abraham toman la línea de Ismael. Ismael como tal significa Dios escucha. ¿Sí? Shema el. ¿Sí? Eso es, escucha Dios. Ese es el nombre. Entonces, desde la perspectiva de ellos, Dios le escucha. Y como el nombre de Dios es Alá, y el término Alá en árabe significa mi Dios, ¿sí? Ese es el significado. ¿Quién es el Dios de ellos? De acuerdo al Corán, es el Dios que también Israel cree, Yahvé, dicho en hebreo, Alá, eh, en este caso para los musulmanes, ¿no? Entonces en árabe. Más adelante, después de la muerte de Yeshua, de Jesús, se levanta, en este caso Mahoma, y Mahoma propiamente empieza a dar las enseñanzas porque también ellos quieren ser libres. Y es el que va a establecer, porque ya se había caído el templo, ya los árabes empezaban a tomar posesión de lo que los romanos habían dejado destruido, en este caso el segundo templo, y ellos van a decir que ahí se manifestó Mahoma y Dios se conecta con Mahoma y aparece la mezquita que hasta la fecha está. Entonces, Mahoma viene siendo el Mesías de los árabes. Pero como se levanta en el templo destruido, de acuerdo a la perspectiva de los árabes, Mahoma es el mismo Mesías Yeshua, es lo que dicen algunos teólogos musulmanes en esa línea islámica. ¿Sí? Me explico cómo van las cosas. Entonces, para ellos, de acuerdo al sentido árabe, Mahoma es como la reencarnación de Yeshua. Entonces, ese es el sentido que ellos traen. ¿Sí? Y es parte de lo que es sus creencias dentro de la teología y lo que está escrito en el Corán, que aquí le tengo, no se puede ver. Si en algún momento usted desea, puede revisar el Corán. ¿Sí? Ay, pastor, yo no voy a revisar eso, me voy al infierno. No, tranquilo. Simpático es. Solo no se me ponga un turbante y empiece a buscar bombas, ¿no? Pero no hará eso. Prohibir. Entonces, desde ese ámbito podría explicar estos temas, mi querido Vladimir. Pero hay otras cosas más. A grosso modo, le planteo esto. ¿Sí? Espero haber en algo dado una respuesta a su pregunta. No, no, sí, pastor, muchas gracias al respecto. Y justamente era algo que me parece a mí muy cómico, incluso de que a Mahoma el ángel Gabriel se le ha, ha sido el que le manda el mensaje. Ujú. Entonces, entonces, Por eso se habla de la reencarnación de Yeshua en Mahoma. ajá. No digo, pero todas esas circunstancias creo que está creando confusión en mi hijo, que es Ángel Gabriel, justamente. Bueno, ahí hay Bueno, que ya hemos de hablar enseñarle, eso. sí, hay que enseñarle algunos detallitos. Ok, volviendo al tema, Gracias, pastor. con gusto, mi querido Vladimir. Entonces, mi hermana Sonia, veo que ha levantado su manito. Pastor, antes de que salga del tema, lo que está hablando sobre el Islam me produce curiosidad y es ¿por qué está cogiendo tanta fuerza en Europa? Justamente en esta semana escuchaba a un pastor español y afirma él que prácticamente Francia, Bélgica, incluso España, son regiones donde ha cogido una fuerza y él lo cataloga como España es islámica.
afirma él. Entonces, me surge la curiosidad de por qué, pero tengo algunos conocidos en España y ellos dicen que es muy difícil a un español llegarle con el pensamiento cristiano, porque está muy arraigado el catolicismo. Pero me surge la inquietud de por qué entonces la aceptación del Islam. Desconozco totalmente sobre el tema, pero escuchándolo al pastor que oía esto, Se mutió mi hermana Sonia. Puede perdón, decir pastor, ahí. le estaba diciendo que uniendo como esas informaciones que me llegan, entonces surge esta inquietud de por qué tiene tanta aceptación. Ya. Em, Cuando realizaron un censo, especialmente en Francia, hace un par de años antes de la pandemia, estaba yo también indagando esas cosas. Y era interesante lo que dijo un francés, justamente del gobierno cuando hicieron el censo, hablando de la línea islámica o los musulmanes propiamente. Y él dijo algo que llamó la atención. Dijo, los franceses no nos estamos reproduciendo. Ya no tenemos hijos. Francia como tal, tarde o temprano, será árabe. Estoy hablando de que esto fue antes de la pandemia. Hablamos de 5 años atrás. Por lo cual, y este mismo gobernante decía que en cambio los árabes tienen 10, 11, 12 hijos con nacionalidad francesa. Así que vamos a llegar de aquí en unos 15 a 20 años que ya no va a haber franceses propiamente, sino árabes nacionalizados franceses. Visto desde ese ámbito, empezaba yo a hacer mis indagaciones y no investigué más, pero cuando hacía mis investigaciones, observaba que los árabes no salen a evangelizar como los cristianos evangélicos o el catolicismo, sino que son un tanto herméticos en su enseñanza. Pero el hecho de que la mayor parte de árabes como tal, especialmente de aquellos que tienen como un sentido de prosperidad, su mayor prosperidad es sus hijos, porque ellos toman en serio lo que les fue inducido por Abraham. Y de acuerdo a la línea abrámica, Dios había dicho, fructificad y multiplicaos, hizo juzgar la tierra. Y ellos lo tomaron en serio. Ellos pueden tener, obviamente se mantiene la línea de acuerdo a los países, se mantiene la línea en la cual pueden tener varias esposas y varios hijos. Entonces, posiblemente, esa es una de las causas, mi hermana Son. Posiblemente. No seguí investigando más y después vino la pandemia y ya me desconecté de esos análisis que estaba haciendo, pero me llamó muchísimo la atención esa parte de que ellos cumplían o tenían su sentido de vamos a cumplir lo que dice de llenar la tierra. Ahora es interesante que los países que usted acaba de mencionar en este tiempo, literalmente ya no hay niños Ujú. y prefieren un perro de mascota que le llaman hijo. Y es lo que está sucediendo en Latinoamérica y también aquí en Ecuador ya se está dando un declive de natalidad bastante fuerte. Hay un porcentaje muy serio, y hay que analizarlo, de no nacimientos durante los últimos 5 años. O sea, literalmente no están teniendo hijos.
Entonces, mi hermana Sonia, perdón que no pueda darle una respuesta directa, es lo que he podido indagar hasta ahí y yo creo que necesitamos todavía indagar más sobre ese tema. Indudablemente, pastor, pero sí es una buena luz y algo cierto, porque así como se da en el Ecuador, aquí en Colombia, igualmente, incluso entre el pueblo cristiano, el hecho de escuchar con mucha frecuencia, más de la que uno creería, el hecho de no querer tener hijos. Ujú. Y aquí hay una, no quiero ser, ¿cómo decir?, fanático o producir controversia, pero aquí hay una maldición que viene para aquellos que no quieren cumplir su propósito en la línea de tener hijos. Hay un Ujú, problema serio. Ojo, entiéndase maldición no como ese bu de brujas, sino ujú. como Sí, sí, como una venda el que le cubre los ojos y no logran entender la bendición. Como dice el texto, bendición del Señor son los hijos. Por algo lo dice. sí, claro. Bueno, esa es otra investigación. Entonces, volviendo al Gracias, tema, pastor. con gusto, volviendo al tema, tenemos entonces esta doble Pascua que es un proceso de redención, de transformación y vida. Esto en el capítulo 9. Para el capítulo 9, verso 15 y siguientes, vemos la nube sobre el tabernáculo. Y aquí hay algo interesante desde el 18 al 20. Del 18 al 20 dice, bueno, leamos desde el 17 para entender el contexto. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Yahvé, los hijos de Israel partían, y al mandato de Yahvé acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Yahvé y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Yahvé acampaban y al mandato de Yahvé partían. ¿Qué quiere decir eso? Que se mantenían en una constante obediencia. Oiga, ya que hay algo lindo de entender. ¿Y qué es ese lindo? ¿Qué es la nube? ¿Qué hace referencia a esa nube que era la nube de Dios? No es que era Dios, por si acaso, era la manifestación de Dios que se le traduce como nube o que se le da a entender que era como una nube, ¿sí? Ese cómo era porque no podían explicar qué era. Era algo que se movía ahí y que estaba ahí, que reposaba su presencia. Pero ojo, durante ese periodo de tiempo, los únicos que podían ingresar era Moshe, o sea, Moisés, Aarón, los hijos de Aarón, y más adelante va a ser Moisés y va a ser el sumo sacerdote, después de la muerte de Aarón. Ahí va a aparecer ya el sumo sacerdote, o el sacerdote que tenía que entrar al lugar santo, perdón, al lugar santísimo. Y ahí estaba la nube. ¿Qué diálogos tendría esa presencia divina con Moisés? ¿Qué sería eso? ¿Qué cosas tan maravillosas serían, como dice Juan, el Evangelio de Juan, que hablaba el Mesías con sus discípulos, que no fue escrito? ¿Qué cosas tan sorprendentes sería ese ámbito espiritual y esa manifestación que rodeaba ese lugar? Qué increíble esa experiencia espiritual. Y a pesar de eso, el pueblo de Israel, cuando se levantaba la presencia de Dios, por así llamarlo, la divina Shekinah,
y empezaban a moverse, el pueblo de Israel o el pueblo hebreo pecaba. Ay, este pueblo. Usted se enoja, lee y se pone, ¿por qué no haces caso con tantas manifestaciones que te da, pero tan palpables? Oiga, usted experimenta lo mismo, pero se hace loco porque quiere pecar. Ese es el punto delicado. Nosotros, en vez de vivir, aceptar esa presencia divina en nosotros y dejar de pecar, preferimos ponerle como ese alto y decir, a ver, momentito, momentito, hasta ahí llegas. Gracias, porque yo todavía tengo que ir a la rumba rumba. Tengo que ir al festejo, a la pachanga, así que hasta aquí queda. Ya nos vemos el domingo. Hoy es miércoles, hoy estoy escuchando, está bonito, pero ya jueves es viernes chiquito, viene el viernes, el sábado y el domingo nos vamos a la iglesia después de la pachanga. Ahí vuelvo como a intentar reconectar. No sucedía así con el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Obedecían. Si la presencia de Dios estaba, ellos se mantenían. ¿Se mantenían qué? ¿Qué haciendo? ¿Qué estaban haciendo durante ese periodo de tiempo que el, la presencia divina estaba ahí? ¿Qué hacían? De acuerdo al libro de Deuteronomio que ya vamos a analizar más adelante, ellos permanecían en adoración mientras la presencia de Dios estaba. Y cuando la presencia de Dios se movía, ellos avanzaban, caminaban, ejecutaban o hacían labores físicas mucho más fuertes, como mover todo el campamento a otro sitio. Interesante. Pues Así se que podría decir que partían llenos, no sé, de más fe, de más optimismo, con más voluntad, con más, con las creencias más acérimas en ellos, porque la presencia de Dios estaba se ha manifestado todo ese tiempo y que ellos estaban en adoración. Les daba valor para continuar. sí, ese era como decir, ese es el punto clave que hubiese sido lo ideal. Pero ya vamos a ver que para el capítulo 13 no es que hayan entendido mucho esa conexión con lo espiritual. Y aquí viene algo, no es garantía que la presencia de Dios esté en un lugar y usted esté conectado con Dios. Escuche eso, no es garantía que la presencia de Dios esté en un lugar y usted esté conectado. Porque la presencia de Dios hoy está ahí con usted, está conmigo, porque Él habita en nosotros. Pero ¿hasta qué punto nosotros estamos conectados con Él? ¿Me explico? Ese es el punto que hay que entender en esta parashá. Celebro Pascua, está la presencia de Dios, pero puede ser que yo esté totalmente desconectado. Así que todas las veces que usted tenga oportunidad de mantenerse conectado, no se salga. No estoy diciendo que ahora voy a estar solo en oración y ayuno. Oiga, bueno fuera, amén. Sería lindo, pero tarde o temprano tiene que salir a la sociedad. Tiene que vivir. Y si usted no ha estado conectado y ha sido solo religioso con un pensamiento religioso, al salir va a pecar. Porque no entendió la acción divina. ¿Me explico? Por supuesto, pastor, muchas gracias. Esa es la causa. Entonces, continuemos. Sí, Isaías, viene el capítulo 10. En el capítulo 10 ya se desarrolla las trompetas de plata. Oiga, la traducción mala, no es trompetas. El término es shofar. Así como suena, shofar.
que es un cuerno de carnero doblado, o un cuerno de macho cabrío, para que también me puedan entender. Este cuerno que era laborioso, manejado, que era de un, por así decirlo en nuestro término común, un cacho, era un cacho. Entonces, de forma laboriosa, lo hacen de plata para que sea tocado en momentos especiales. Así que no era una trompeta, porque eso es pensamiento greco-romano, eso es en latín. Ni siquiera los griegos entendían la trompeta como lo tenían los romanos. Y los griegos entendían otra forma de trompetas. Para nosotros nos llegó esas trompetas que tocan ahí cuando cantan salsa y todo lo demás. Entonces, ese es diferente. Y esa es la idea que traemos nosotros de trompetas. Pero hago una diferencia y en algún momento usted escucha una trompeta común y corriente y escucha el sonido del shofar y le va a enerizar la piel el sonido del shofar. Muy diferente. Y aquí trabajan eso y el Señor le dice, haz 2 shofares de plata, de obra de martillo lo harás, los cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces tenía 2 causales. Hasta aquí el shofar. Número 1, convocaba a la congregación y número 2, hacía que se moviera la congregación de acuerdo al sonido. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Y cuando tocaren solo uno, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Entonces ahí ya empieza a explicar los toques del shofar, que hay 4 toques del shofar que se hace comúnmente en las festividades, en las fiestas, ¿sí? Que ya explicaremos quién es un shofarín y qué es el shofar en cuanto a sus sonidos, ¿sí? Uno de los sonidos, por ejemplo, el teura, que hace referencia al sonido para arrepentimiento. Eso es muy interesante. Ahí viene la fiesta de los shofares también que hace referencia a Yom Teura. Sí, Isaías, bonito está, vamos. Más adelante, usted se encuentra ya que los israelitas salen del Sinaí, ya avanzan y empiezan su caminata con dirección a la tierra prometida. Y ahí salen los hijos, la reunión de cada uno de las 12 tribus, etc. Sin embargo, ya para el capítulo 11, ellos empiezan a reclamar, no hay carne, se nos acabó. Hemos venido tomando solamente los caldos de cebolla y ajo. Así que recordamos esos ricos caldos en Egipto, porque acá no comemos nada de carne. Mejor nos iba en Egipto. Oiga, empiezan nuevamente su cerebro a conectarse con Egipto. Familia. ¿Se dan cuenta? Hace unos minutos atrás, como dirían, en la lectura, ¿no? Una hojita atrás está diciendo que la misma presencia del Señor estaba ahí, con ellos. Pero empieza la caminata, obviamente la presencia del Señor ya no está como en esa forma de nube, ellos se siguen moviendo, empieza el calor, empiezan los problemas, viene el hambre porque no tenían carne, mentiras. ¿De dónde sacaban los animales para sacrificio? Y para el sacrificio era el mejor cordero, ¿verdad? El mejor becerro. Los palominos tenían carne. Entonces, ¿qué significado tiene esto? ¿A qué hace referencia? El término basar en hebreo, como tal que se traduce como carne,
hace referencia al pensamiento de este mundo. Por eso ellos inmediatamente van a recordar lo que comieron en Egipto. Seguían presos, esclavos de Egipto. No vivieron Pesaj, por eso esta parasha es increíble. Se mantienen todavía esclavos de su pensamiento, porque no disfrutaron Pesaj, no iluminaron con la menorá sus vidas. La presencia de Dios no fue tan especial para ellos, no entendieron el sonido del shofar en sus almas, y ahora para colmo empiezan a pedir que haya codornices. Y en eso Dios les envía las codornices, les envía la carne, ellos comen. Ahora vean el verso 11 del capítulo 11, verso 11, capítulo 11, verso 11. Ahí dice, y dijo Moisés a Yahvé, ¿por qué has hecho mal a tu siervo y por qué no he hallado gracia a tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo. Oiga, se está quejando Moisés. Y ahí eh, no vamos a ahondar mucho esto porque hay tipos y tipos de oraciones y de conexiones con lo divino. Ok, dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Entonces, vamos al 16. Entonces Yahvé dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, o sea, los más eruditos o sabios, y tráeles a la puerta del tabernáculo de la reunión y espera allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo las cargas del pueblo, y lo llevará, y ya no lo llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Yahvé diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Nos iba chévere en Egipto. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y los aborrezcan, por cuanto menospreciasteis a Yahvé en medio de vosotros. ¿Se dan cuenta del sentido de la carne? Por cuanto menospreciasteis a Yahvé. Pero sí están pidiendo carne. Entonces no va en el sentido de solamente la carne física, hay algo más. Ellos mantenían su pensamiento en las cosas de Egipto. Igual que nosotros, lastimosamente, mantenemos nuestro pensamiento en las cosas de este mundo. Y a veces es más importante las cosas de este mundo que Dios mismo. ¿Comprendemos? Entonces Dios cumple. En el capítulo 12, y ya para cerrar, denme solo estos segunditos, va a murmurar Miriam y Aarón contra Moshe. El término en hebreo es Miriam. Se tradujo al griego como María, igual en latín María, y de ahí apareció el nombre María. Pero eso tiene otra connotación. ¿Qué sucede? Que literalmente la hermana y hermano de Aarón se ponen a murmurar, pero esto ya lo habíamos explicado en el libro de Éxodo. ¿Cuál era la murmuración? ¿Por dónde iba la murmuración? ¿Y qué sucedió? Literalmente, en ese caso, Miriam sufrió de lepra. Y esa lepra tiene que ver con una enfermedad a la piel. Y esa enfermedad de la piel, recordemos, era el sentido también de nuestra manifestación espiritual. Por lo cual, la murmuración lleva a que nosotros perdamos nuestra conexión con lo divino. Así que no anden chisme, porque el chisme le va a llevar poco a poco a perder su conexión con Dios.
Y no solo eso, va a destruir al prójimo. Así que evite al máximo andar de chisme, chismeando. Ni sabes lo que ha pasado. A ver, cuente, cuente. No me gusta el chisme, pero me entretiene, dicen algunos. Así que ni les guste ni les entretenga. Por favor, evitemos el chisme. ¿Sí? Próxima semana entramos con la parashá, que es Shlach Lecha, envía de parte tuya. Vienen los espías. Y aquí nos vamos a meter en otra realidad hermosa, en donde entenderemos la segunda generación de Nefelim. Esto y mucho más la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal. De todo lo que hemos aprendido el día de hoy, recuerde ese proceso de pesaje en su vida, la Pascua, lo que aprendimos la semana anterior, la luz de Dios que es la menorá en sus vidas, para nosotros es luz en medio de las tinieblas. Debemos entender esa línea propiamente de la presencia de Dios y hasta qué punto nosotros estamos conectados con ese Dios vivo y verdadero. Y el significado que tiene esa carne, que es nuestra inclinación a las cosas de este mundo. Por lo cual, durante esta semana, evitemos todo esto para que usted y yo podamos tener una conexión hermosa con Dios y no una conexión religiosa. Dios está con nosotros. Él está en nuestras vidas. Vivamos para Dios. Conectémonos con Él. Vamos a orar para cerrar este tiempo y darle gracias a Dios. Mi querido René, aprovecho su presencia para que nos guíe en oración, mi querido René. Claro, pastor, muchas gracias por la oportunidad. Amén. Mm, voy a leer y repasar. Hay algunos apuntes que hice para preguntar a la próxima semana. Entonces, por ahora vamos a orar. Oremos. Bendito Padre y Dios eterno, creador del cielo y de la tierra. Primeramente, gracias, Padre amado, por la oportunidad de reunirnos una vez más ante tu palabra, ante la Biblia y repasar estos hechos históricos, pero que se vuelven tan cotidianos en el día de hoy. Entonces, Padre, yo te doy gracias por la vida del pastor Isaías, por cada uno de los hermanos, de las hermanas que tienen y tenemos este interés de aprender más para poder actuar mejor en nuestras vidas y para todo esto llevarle a, a un estilo de vida que vaya encaminado a tus preceptos y caminos. Te damos gracias, Señor, y yo bendigo la vida de los hermanos para que lo que queda del resto de la semana podamos estar conectados contigo, Señor, y poder, y no por diferentes circunstancias de que se nos presenta la cotidianidad de nuestras acciones, perdamos esa conexión contigo. Te doy gracias, te alabo, te glorifico y te exalto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Amén y gracias, amén. pastor. Bendiciones Muchísimas para gracias, todos. mi querido René. Nos preparamos para la foto oficial.